Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez lo vamos a hacer con la tercera parte de el epígrafe 1, la invitación al Espíritu Santo, del capítulo 5, curación y plenitud. La segunda parte se quedó acabada en el punto número 5 y la tercera parte la vamos a comenzar en el punto número 6 del epígrafe, que es la página 81. Bien, pues comienza. Dice: Dios honró incluso las creaciones falsas de sus hijos porque ellos las habían hecho. Bueno, en este sentido tenemos que tener muy claro que nosotros, desde el momento en el que decidimos disociar una parte de nuestra mente para soñar, a partir de que esa decisión genera un proceso de involución en nuestra mente por la cual acceden a ella por primera vez los falsos pensamientos de creencia en el pecado, la consiguiente culpa, el consiguiente miedo a una represalia por esa proyección de la culpa que realizamos. Desde ese momento nosotros comenzamos nuestras creaciones falsas. Desde ese momento nosotros abandonamos la cocreación con Dios en el paradigma del amor, abandonamos la mentalidad uno con Dios, abandonamos esa misma voluntad de crear de igual forma que Él crea, y a partir de ese momento comenzamos nuestras creaciones falsas, o nuestras fabricaciones, dice el curso, para diferenciarlo de creación en un solo término. Creación sería la cocreación con Dios de otras entidades y de unos entornos en ese mismo paradigma del amor, y la fabricación sería la creación falsa, la creación que hemos realizado a partir de que sufrimos ese proceso de falsa separación también, porque realmente no nos separamos, sino que soñamos que nos separábamos, y a partir de ese momento, pues todo lo que estamos haciendo en este proceso es recrear unas experiencias que son experiencias opuestas a las que vivimos en ese entorno original que es el nuestro, que es el paradigma del amor. Pero, ¿qué ocurre? Aquí viene la pregunta que puede surgirle a todo estudiante del curso. Dios podía haber impedido que nosotros tuviésemos este proceso, pero no lo hace porque eso va en contra del respeto infinito y del amor infinito que Dios tiene por nosotros, que somos su creación, somos los hijos de Dios, en nuestro estado natural. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese sentido, si Dios, si nuestro Padre, si la primera causa creadora nos impidiese llevar a efecto nuestros deseos, estaría debilitándonos, estaría limitándonos. Y eso va en contra de lo que Dios ha creado. Dios ha creado criaturas perfectas, absolutamente ilimitadas, y por lo tanto absolutamente consecuentes con sus actos. Con lo cual, Dios, como dice esta frase, honró incluso las creaciones falsas de sus hijos porque ellos las habían hecho, por ese respeto infinito, por ese amor infinito con el cual nos crea como un padre amante, como un padre amoroso, como un padre cariñoso. Bien, pero también, continúa diciendo, bendijo a sus hijos con una manera de pensar que fuese capaz de elevar sus percepciones a tal altura que casi pudieran llegar hasta él. Nosotros, a partir del proceso de separación, abandonamos el conocimiento. El conocimiento es algo de lo cual se goza solamente cuando se está en estado de mentalidad uno con Dios, solamente cuando se está completamente identificado con el sistema de pensamiento del espíritu, solamente cuando se está
completamente alineado con la naturaleza original de recién creados. En el momento en el que se empieza a soñar, se abandona el conocimiento y da paso a la percepción. Esto lo hemos explicado bastantes veces con anterioridad y supone el que cuando tú estás en el conocimiento, cuando gozas de esa característica de la divinidad del espíritu, que es el conocimiento, es un conocimiento absoluto. Por lo tanto, no hay posibilidad de proyección, no hay posibilidad de representación externa de lo que la mente en ese momento está creando, dado que al haber conocimiento absoluto y al compartir eso único existente que es la mente divina, no hay nada fuera de un hijo de Dios. Un hijo de Dios está en todo lo creado, participa de toda la creación. Al compartir esa misma mente, está en la mente de toda la filiación y en la mente divina. Con lo cual, ese conocimiento absoluto es completamente diferente de lo que ocurre cuando decidimos disociar una parte de nuestra mente para poder recrear, crear falsamente, algo diferente de lo que es el paradigma del conocimiento absoluto, algo diferente de lo que es el paradigma divino. Entonces, a partir de ahí, lo que conseguimos es, con base en ese deseo de vivir experiencias que representen la separación y no la unión, empezamos a imaginar un entorno en el cual nosotros proyectamos fuera de nosotros el producto de nuestra mente y empezamos a verlo fuera. Empieza a haber de repente un sujeto observador y un objeto observado. Eso no ocurre en el estado de mentalidad uno con Dios, porque en el estado de mentalidad uno con Dios nuestra mente es compartida, con lo cual no puede haber nada fuera de nosotros. Por ejemplo, nosotros ahora mismo vemos a otras personas. Eso que nosotros estamos viendo aquí se llama percepción, porque lo que hemos decidido es limitar nuestra mente para que dé la sensación de que está contenida en una forma, contenida en este caso en un cuerpo físico, que es el nuestro, y que fuera de ella hay otros cuerpos separados que representan a su vez seres cuya mente está contenida en esos otros cuerpos. Bien, eso es una ficción. Eso es una ficción para representar la separación. En nuestra naturaleza original, eso no ocurre, porque al ser una mente compartida, nuestra mente participa de la mente de todos los demás, con lo cual no hay nada fuera de nosotros ahí enfrente a lo cual señalar. Sin embargo, dentro del diseño del sueño de separación, nosotros emulamos que nuestra mente está circunscrita a una forma, a un cuerpo, igual que las mentes de otros seres alrededor. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra percepción, a partir de ahí, es completamente errada. ¿Por qué buscamos esas experiencias de separación? Porque buscamos vivir lo opuesto a lo que somos originalmente, que somos unión. No solamente en ese punto buscamos lo opuesto, también buscamos lo opuesto al amor, también buscamos el miedo, el odio, la culpa, buscamos lo opuesto a la dicha, que es el sufrimiento, buscamos lo opuesto a la abundancia, que es la escasez y la carencia, y con este diseño lo conseguimos. Pero para ello tenemos que percibir en vez de conocer. El conocimiento es absoluto, la percepción es limitada. Nosotros ahora mismo tenemos una percepción debido a las bases de nuestro sueño, que es la identificación con un sistema de pensamiento oscuro
que es el sistema de pensamiento de pecado, de culpa y de miedo, nuestra percepción, además, está profundamente distorsionada. Entonces, esta frase, pero también Dios bendijo a sus hijos con una manera de pensar que fuese capaz de elevar sus percepciones a tal altura que casi pudieran llegar hasta Él, significa que todo ese proceso de distorsión que realizamos una vez que comenzamos a soñar y de autolimitación de nuestra propia mente, todo ese proceso que hemos explicado más veces de decido limitar la mente y luego olvido que he tomado esa decisión, vuelvo a decidir limitarme la mente y vuelvo a olvidar tomar esa decisión, todo ese proceso que en su momento fuimos fabricando para poder llegar a este nivel del sueño, no obstante, Dios, a pesar de respetarlo, por su amor infinito hacia nosotros, no dejó de disponer los medios para que nosotros pudiésemos, en el momento en el que lo decidiésemos, corregir esa percepción y volver a ir subiendo los niveles de expansión de nuestra mente. La habíamos limitado y tenemos el medio para, si lo decidimos, volver a ampliarla, a expandirla, a deslimitarla, si se pudiese decir. De forma que, una vez que hubiésemos recorrido el camino inverso en nuestro proceso de involución, es decir, una vez que hubiésemos realizado un proceso evolutivo dentro del sueño, en la realidad no hay evolución ninguna, porque en la realidad seguimos siendo tal cual somos. Pero una vez que hubiésemos desandado el camino del sueño, desandado el camino de esa peripecia a la que nos llevó el sueño, corrigiendo de nuevo nuestra percepción, nos situásemos en un punto en el que casi pudiésemos volver a llegar a Dios. Ese es precisamente el punto del despertar, de la reintegración de esa parte disociada de la mente que sueña con la única mente existente, de la cual formamos parte, y recuperar nuestro estado de unidad, nuestra conciencia de nuestro estado de unidad, es más correcto decir, porque la unidad nunca se ha perdido, lo que se ha perdido es la conciencia de la unidad. Pero también Dios bendijo a sus hijos con una manera de pensar que fuese capaz de elevar sus percepciones a tal altura que casi pudiesen llegar hasta Él, cerca de poder despertar de nuevo la unidad con Dios. ¿Cuál es esa manera de pensar? El sistema de pensamiento del Espíritu. El Espíritu Santo, continúa diciendo, es la mente de la expiación. Ese proceso de recorrer, de desandar el camino andado, ese proceso de volver a expandir nuestra conciencia, ese proceso de suprimir las limitaciones de la mente, ese proceso en el cual se van venciendo los obstáculos que nos impiden experimentar la presencia del amor, el cual es nuestra herencia natural. Ese es el proceso de expiación. Y el proceso de expiación se activa, se pone en marcha cuando nuestra mente se identifica con el sistema de pensamiento del espíritu y abandona el sistema de pensamiento oscuro, que llamamos el sistema de pensamiento del ego, pues el ego fue la personalidad resultante de identificarnos con la oscuridad. Por eso el Espíritu Santo es la mente de la expiación. El Espíritu Santo es esa mente con la cual nosotros podemos volver a identificarnos. Es otra forma de explicar que es nuestra guía, el hilillo del cual podemos tirar para salir de todos estos niveles profundos del sueño y reintegrarnos de nuevo mediante el despertar a nuestra naturaleza
original, de conocimiento, ilimitado, de abundancia, de paz, de dicha, de amor infinito. Dice, representa un estado mental lo suficientemente próximo a la mentalidad 1. La mentalidad 1 es nuestro estado original, es una sola mente compartida entre el creador y la creación. Una sola mente que es utilizada por todas las creaciones divinas. Ese estado de mentalidad 1 es nuestro objetivo, es de donde vinimos, es lo que somos realmente, es recuperar la conciencia que perdimos cuando empezamos a soñar. En este sentido, aunque muchas veces se hable de recuperar la naturaleza original, siempre nos referimos, hay que tenerlo muy claro, a recuperar la conciencia de lo que somos originalmente, no a recuperar lo que somos originalmente, puesto que lo que somos originalmente nunca ha dejado de serlo, porque la creación no puede disponer sobre el entorno del creador, porque los pensamientos no pueden decidir sobre la mente que los piensa. Es imposible. Entonces, esta aclaración es importante. No restituimos nuestra naturaleza original, restituimos la conciencia de nuestra naturaleza original. La naturaleza original nunca la hemos perdido, la conciencia de ella sí. El Espíritu Santo representa un estado mental lo suficientemente próximo a la mentalidad 1 como para que la transferencia a ella sea finalmente posible. Es corregir la percepción de tal forma que no haya ningún obstáculo para despertar. ¿Cuáles son ahora mismo los obstáculos para despertar? Pues, en primer lugar, como obstáculo primero metafísico, es que no queremos. Primero. Por eso, la disposición a hacerlo es fundamental, por el principio de responsabilidad. No estamos aquí obligados. No estamos aquí por castigo. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí por una decisión que realizamos de soñar. Esa decisión distorsionó nuestro estado mental. Y ese proceso de limitación de nuestra mente hasta estos puntos últimos en los cuales para desenvolvernos en este nivel del sueño utilizamos una gota de mente en el océano de nuestra gran mente, la causa original es una decisión. Entonces, a partir de ahí, de que hay una disposición para el regreso a la conciencia de tu estado original, se van venciendo una serie de obstáculos que se fueron oponiendo en el proceso de involución hacia lo profundo del sueño y que debemos ir revirtiendo. ¿De acuerdo? La identificación con el sistema de pensamiento del espíritu representa la identificación con un estado mental suficientemente próximo a la mentalidad 1 como para que la transferencia a la mentalidad 1 sea finalmente posible. Es ese punto el preciso momento del despertar. El despertar se entiende, igual que la expiación, porque es lo mismo, como proceso y como punto final. Tú empiezas a despertar hasta que llega un momento en que cuando has corregido perfectamente tu percepción y has revertido todos esos obstáculos que pusiste cuando decidiste soñar, llega un momento en que estás preparado para despertar. Ya nada te lo impide. Ya se ha restituido la integridad de tu mente y has demostrado en todo ese proceso la clara voluntad de hacerlo. Entonces, la transferencia a la mentalidad 1 puede ser finalmente ya realizada. Es posible. Continúa diciendo, la percepción no es conocimiento.
pero puede ser transferida al conocimiento o cruzar hasta él. La percepción, hemos dicho que implicaba la proyección. Nosotros, para poder representarnos estas experiencias que estamos viviendo, proyectamos. Se proyecta mientras se piensa de alguna forma que no se abarca la totalidad, mientras no se tiene la plena conciencia de unidad con Dios y con todo lo creado. Cuando se tiene una conciencia de unidad tan avanzada que la proyección es prácticamente inexistente, la percepción ya puede ser transferida al conocimiento. Ya casi has eliminado la percepción porque ya casi tienes conciencia completa de unidad. Dice, tal vez sea más útil en este caso utilizar el significado literal de la palabra transferida, o sea, transportada, puesto que el último paso es Dios quien lo da. Aquí volvemos a recordar la parábola del hijo pródigo, en el que cuando éste regresa a la casa de su padre, ya siendo consciente de la equivocación que supuso salir de ella, al llegar a la casa, su padre, que está esperándole en la puerta, le ve venir y sale a recogerle. Entonces le coge en sus brazos y le acompaña otra vez a la casa. Cuando nuestro estado mental es lo suficientemente próximo a nuestro estado original, que es la mentalidad uno con Dios, es Dios el que da el último paso. Despierta, hijo, ya estás preparado para retornar a tu conciencia de la unión conmigo y con el resto de la creación. Bien, pues el punto 7 dice, séptimo y último del epígrafe, el Espíritu Santo, la inspiración que toda la filiación comparte, induce a una clase de percepción en la que muchos elementos son como los del reino de los cielos. Lo explica a continuación, pero vamos a explicar esta frase. Ya hemos dicho que el Espíritu Santo es la inspiración de toda la filiación. Toda la filiación comparte esta inspiración. Esa es la naturaleza simbólica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue creado por Dios como una manifestación suya dentro del sueño, acompañando a la mente de todos los hijos que soñaban, precisamente para que cuando éstos decidiesen el retorno, tuviesen un medio, un guía que les guiase por ese camino lleno de obstáculos que ellos mismos recorrieron cuando decidieron soñar. El Espíritu Santo es la manera de pensar con la que Dios bendijo a sus hijos para que fuesen capaces de elevar sus percepciones a tal altura que casi pudieran llegar hasta Él. Hemos vuelto a leer una frase del punto 6. Es la inspiración que toda la filiación comparte. En este sentido, en lo que a nosotros importa, es la inspiración que toda la filiación que sueña comparte, porque es precisamente el Espíritu Santo la guía que nos va a sacar, que nos va a inspirar para retornar a la conciencia de nuestro estado original. El reino de los cielos, en este caso, sería la conciencia de tu unidad con Dios y con su creación. La conciencia de mentalidad uno. La casa, en la parábola del hijo pródigo, la casa es el reino de los cielos, es la conciencia de unidad. Dice, el Espíritu Santo induce una clase de percepción en la que muchos elementos son como los del reino de los cielos.
2 puntos. En primer lugar, su universalidad es perfectamente inequívoca. Y nadie que la alcance podría pensar ni por un momento que compartirla signifique cualquier otra cosa que no sea ganar. La universalidad es uno de los temas centrales que enseña un curso de milagros. Esta universalidad se comprende desde la otra cara de la moneda de ausencia de excepciones. Ya en el libro de ejercicios, por ejemplo, nos dice en los primeros ejercicios que cuando nos habla de practicar el que nada de lo que hay en esta habitación significa nada para mí, esto es un ejercicio que empieza a producir un efecto en nuestra mente, un efecto sutil en el que empezamos a desidentificarnos del escenario que hemos recreado. Empezamos a cuestionar la proyección. ¿Eso que estoy viendo es real? Eso no tiene ningún significado para mí. Significa empezar a deshacer los significados que la parte de nuestra mente soñadora que diseña ha establecido. Es empezar a desvincularnos de toda la producción extraordinaria de escenario, guión, drama, personajes que hemos diseñado. Y dicen esos ejercicios, no te dejes nada sin cuestionar, no dejes ningún elemento fuera del ejercicio, porque el cambio de la percepción, la corrección de la percepción debe ser universal. En ese sentido, otra forma de comprenderlo sería: yo no puedo ver a la mayoría de mis hermanos, a mi prójimo, como a mí mismo. Debo ver a la totalidad. Yo no debo pretender abandonar todo juicio excepto algunos. Yo no puedo pretender superar culpa en muchos de los aspectos de mi experiencia, pero en algunos no. No. Para poder corregir nuestra percepción, la corrección específica de nuestra percepción en esta experiencia debe ser universal, puesto que nuestra mente dentro del sueño no es abstracta, es específica. Y si no corregimos nuestra percepción en todos los aspectos de esa especificidad, entonces no logramos expandir nuestra conciencia, no logramos comprender profundamente esa evolución. La universalidad es un requisito esencial, y la ausencia de universalidad da la medida de la resistencia que tienes a ese proceso de expiación, a ese proceso de despertar. No, yo amo a todos mis hermanos salvo a esos que son muy malos. O no, yo ahora mismo pues no me siento culpable absolutamente de nada, salvo de esta cuestión en particular. O yo ya no juzgo a nadie, pero sin embargo esa situación sí que la voy a seguir juzgando. En ese sentido, el Espíritu Santo da una conciencia de universalidad. Eso quiere decir que nosotros no vamos a sentir interiormente que se producen avances significativos, cualitativos, mientras no apliquemos de forma general estas enseñanzas. Que nos llevan a desidentificarnos del sistema de pensamiento de la oscuridad y reidentificarnos con el sistema de pensamiento del espíritu. Esto tiene sentido. Si nosotros somos creados de forma plena, ilimitada, absoluta, completa, ¿no podríamos recuperar la conciencia de lo que somos haciendo excepciones? Bien, en primer lugar, su universalidad
la universalidad del sistema de pensamiento del espíritu es perfectamente inequívoca, y nadie que la alcance podría pensar ni por un momento que compartirle signifique cualquier otra cosa que no sea ganar. Esto es otra forma de que lo entendamos. Hace una referencia clara a compartir. ¿Por qué? Porque nosotros somos unión en nuestra naturaleza de recién creados. Participamos de la única gran mente existente, que es la mente divina. La compartimos, lo compartimos todo. No reservamos nada para nosotros mismos. En este mundo, que es el diseño final resultante de identificarnos con la separación, con la escasez, con la limitación, todo lo opuesto a lo que somos originalmente, aquí sí tendemos a pensar que se posee apropiándonos de las cosas en vez de compartiéndolas. En ese sentido, el Espíritu Santo da una idea de universalidad perfectamente inequívoca. No hay excepciones. No se posee apropiándose, sino compartiendo. Esta es una idea que quizás es la que puede, en primera instancia, para el estudiante de espiritualidad, tal como la plantea un curso de milagros, que es directa, clara y concisa, esto es lo que puede plantear mayores resistencias. El compartir, el darse cuenta de que no tiene sentido querer evolucionar y no compartir, porque compartir es nuestra naturaleza, porque fuimos creados por un acto de compartir. Dios lo compartió todo con nosotros. No creó unos seres limitados, creó unos seres ilimitados como Él es. Esa es nuestra naturaleza, con ella fuimos creados. Ese es nuestro medio ambiente. Para poder restaurar la conciencia de lo que somos, tenemos que tener de forma perfectamente inequívoca el concepto de la universalidad del compartir. En segundo lugar, sigue diciendo, es una percepción que es incapaz de atacar y por lo tanto es verdaderamente receptiva. Claro, porque si la idea de apropiarse corresponde a uno de los pilares del sueño, que es la idea de escasez y de separación, y para poder restaurar nuestra mentalidad original debemos comprender profundamente que nuestra naturaleza es compartir. De esa misma forma, otro de los pilares básicos del sueño de ilusión de todas estas experiencias que estamos viviendo es el miedo. Y mientras nosotros sigamos conservando la idea de que atacando se soluciona algo, eso se corresponderá con que seguimos identificados con la idea de miedo en algún grado. Daos cuenta de que una mente, como nuestra mente original, antes de soñar, una mente absolutamente carente de la idea de miedo, ¿por qué iba a atacar a nadie y a nada? Ataque significa que internamente hay miedo. Mientras la idea de atacar perdure en alguna de sus facetas, en alguno de sus aspectos, en alguno de sus grados, mientras esa idea perdure, perdurará el deseo de identificación con el sueño de ilusión, pues perdurará la identificación con el miedo. ¿De acuerdo? Por eso dice, en segundo lugar, es una percepción, la del Espíritu Santo, que es incapaz de atacar, y por lo tanto es verdaderamente receptiva. Efectivamente, el miedo genera rechazo, genera sospecha, genera recelo, y acaba siempre con la idea de que la solución para sobrevivir es el ataque. En ese sentido, ¿cómo vas a poder
recibir la conciencia de tu naturaleza ilimitada, plena, si piensas que eres vulnerable y que tienes que atacar para conservar algo, es inviable. Una mente que ataca es una mente que decide consolidar, reforzar o ratificar su identificación con el miedo. Y entonces cierra el canal de comunicación a esa inspiración. Cada vez que alguien ataca, sufre una involución, porque está decidiendo cerrar la puerta al sistema de pensamiento del espíritu, que es el que puede ir corrigiendo su percepción y suprimiendo los obstáculos para el camino de retorno hacia el despertar. Dice, en segundo lugar, es una percepción que es incapaz de atacar y por lo tanto es verdaderamente receptiva. Esto quiere decir que si bien no engendra conocimiento, tampoco lo obstruye en modo alguno. Claro, un ataque es una obstrucción, porque cuando atacas, en ese aprendizaje concreto que tienes enfrente, en esa decisión por la cual puedes decidir suprimir obstáculos que te impiden evolucionar, o puedes, sin embargo, decidir reafirmar los obstáculos que te impiden evolucionar, la identificación con el miedo te impide, te obstruye el recuperar la conciencia de lo que eres. Si yo ataco, ese comportamiento significa que al elegir entre un pensamiento de inocencia y culpabilidad, he vuelto a elegir el de culpabilidad. Elijo el de culpabilidad, me siento culpable, me siento merecedor por lo tanto de castigo, y deduzco por esa vulnerabilidad que la única forma de librarme de ello es el ataque. Eso obstruye el expandir tu conciencia a la idea de inocencia y de invulnerabilidad. Quien se percibe inocente se percibe invulnerable. Quien se percibe invulnerable no ve motivo ninguno de ataque. Cada vez que decides atacar, estás eligiendo volver a identificarte con la idea de miedo y con la idea de culpa. Obstruyes completamente la inspiración que te permitiría elegir en pro de liberarte de esos obstáculos. ¿De acuerdo? Entonces, la percepción, aunque no engendra conocimiento, sin embargo, no obstruye el ir abandonando esa percepción en busca del conocimiento completo, que es la restitución de tu conciencia de lo que realmente eres. Y en tercer lugar, dice, finalmente, señala el camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo. Fijaos, ¿por qué habla de lo que está más allá de la curación que trae consigo? Porque la curación, hemos dicho que es el resultado de el cambio del sistema de pensamiento. Nosotros tenemos un sistema de pensamiento, por poner un ejemplo, identificado con la culpa, y entonces al sentirnos culpables, pues lo que buscamos es castigo, y además al proyectar esa culpa fuera, vemos que vamos a obtener el castigo de fuera,
Por ejemplo, hemos proyectado la culpa sobre Dios, hemos proyectado la culpa sobre los demás, hemos proyectado la culpa sobre el mundo. Todo eso es lo que nos va a castigar. Y entonces, ese cambio de identificación de la mente de la culpa hacia la inocencia trae consigo la curación. ¿Por qué? Porque trae consigo que dejes de diseñar elementos de castigo. Esos elementos de castigo dentro del sueño son las catástrofes, la enfermedad, los ataques, el sufrimiento en cualquiera de sus formas. Y, por poner un ejemplo muy concreto, una persona que avanza en la comprensión profunda de su inocencia, inconscientemente deja de diseñar elementos de castigo, porque al sentirse inocente ya no busca eso, con lo cual pues empieza a desaparecer de su experiencia de vida la enfermedad. Bien, ¿por qué la mentalidad del Espíritu Santo lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo? Tú te estás identificando con la inocencia en vez de con la culpa. Por lo tanto, tu experiencia de vida se transforma, porque ya no buscas el castigo inconscientemente, ya no diseñas elementos de castigo en tu experiencia, ya no diseñas tanto sufrimiento, se va transformando. ¿Qué es lo que está más allá de la curación? Es que cuando se despierta completamente, cuando se corrige completamente la percepción, cuando uno se desidentifica completamente del sistema de pensamiento del ego y se reidentifica completamente con el sistema de pensamiento de Dios, que es el sistema de pensamiento del espíritu, cuando eso ocurre, ya no tiene sentido la curación. Ya no hay nada que curar, porque la mente está perfectamente corregida y preparada para abandonar el sueño, preparada para abandonar todos estos diseños de sufrimiento y pasar, el último paso lo da Dios, lo hemos visto, al estado de mentalidad uno con Él. Y entonces, en ese estado, ya la curación no tiene sentido. Eso es lo que está más allá de toda curación. Llegará un momento en que ya la curación no sea necesaria, porque el despertar te habrá reintegrado a tu naturaleza original, en la cual la curación no tiene ningún sentido. Por eso, la mentalidad del Espíritu Santo señala el camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo. La mentalidad del Espíritu Santo te ayuda a corregir tu percepción. Corregir tu percepción significa abandonar la identificación con la culpa y reidentificarte con la inocencia. Por lo tanto, identificarte con el Espíritu Santo significa dejar de diseñar elementos de castigo en tu experiencia de vida. La curación que trae consigo la mentalidad del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo señala el camino al punto en el cual, después de ir obteniendo todas las curaciones necesarias, llegará un momento en que se ha despertado y ya no hay necesidad de curar nada más. Lo que se cura es la mente. La curación física, la curación moral, la curación intelectual, es un efecto de la curación mental. Una vez que tu percepción se ha corregido completamente y despiertas del sueño de ilusión, ya no hace falta nada más que curar. La curación se ha quedado como un efecto del proceso de expiación, del proceso del despertar, del proceso de salida del sueño. Cuando ya estás en tu estado original completamente despierto, completamente identificado con el sistema de pensamiento divino, ya no hay curación. La mentalidad del Espíritu Santo señala hacia ese punto. Repetimos, finalmente, la mentalidad del Espíritu Santo señala el camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo. Trae consigo la curación hasta que ya no la necesitas más, y hacia allá es hacia donde señala que debes llegar. Y conduce a la mente más allá de su propia integración, hacia los senderos de la creación.
Esta es una frase preciosa. La expiación es la reinstitución de la integridad de la mente. Cuando la mente ya está integrada, que es cuando ya tienes conciencia plena de lo que eres en realidad, cuando estás en el punto en el que Dios dice, ya, despierta. Ahí vas más allá de tu propia integración. Has conseguido ya integrar tu mente de nuevo. En estas experiencias está completamente desintegrada como resultado de la involución que produjo las decisiones sucesivas de limitación en que consistió el sueño. Cuando has ido reintegrando tu mente, llega un momento en el que al final del proceso de expiación, al final de toda curación, al final del proceso del despertar, al final de esa reintegración, tu mente ya está integrada y se encamina de nuevo hacia los senderos de la creación real, no de la creación falsa. Ya dejas de soñar, ya dejas de fabricar dentro del sueño de ilusión estos diseños opuestos a tu naturaleza y te reincorporas dentro de la mentalidad uno con Dios, cuando ya tienes esa plena conciencia, a la cocreación con Él en el paradigma del amor. Conduce a la mente más allá de su propia integración hacia los senderos de la creación, que es nuestra verdadera y única función, la cocreación con Dios, la extensión del amor con Él, compartir su naturaleza infinitamente con nuevas creaciones. En este punto, en el punto del despertar, es donde se producen suficientes cambios cuantitativos has reintegrado tu mente en tal medida, has integrado tu conciencia en tal medida, que se puede producir un verdadero salto cualitativo. El salto cualitativo es despertar. Ya, despierta, hijo mío. Vuelve a la mentalidad uno conmigo. Abandona la disociación, abandona el sueño. Pasa de la percepción, de nuevo, al conocimiento. Prospector UCM.